pero no sé qué me pasa, pero siento que por las tardes como que ya agarro energía y empiezo a desarrollarme mejor. Sí, o sea, a ver, no es por huevón. Sí, o sea, literal. Sí, es porque, por horario. Ajá, es por horario, pues, ajá. Las horas hábiles empiezan después de las 12 para mí. Ándale. Pero bueno, cuéntale a la gente quién eres, a qué te dedicas actualmente, qué haces. Claro. Pues mira, creo que la pregunta quién eres nos vamos a ir muy filosóficos, entonces sí, vámonos sí, mejor sí. por la parte de actualmente en qué trabajo y qué me ha tocado desarrollar. Actualmente estoy como director del Parque Tecnológico del TEC de Monterrey, de aquí de Querétaro específicamente. Trabajamos muy de la mano, obviamente, con el equipo nacional. Sin embargo, mi enfoque pues está en este estado de Querétaro, ¿no? Yéndome pues a la parte de si soy queretano o no, ¿no? Una buena pregunta que muchas veces me hacen. La realidad es que queretano de corazón, ¿no? Pero norteño, de nacimiento. Yo nací en Hermosillo, Sonora. Okay. Pues ya hace algunos años. Sí, Sonora, ¿no? Del norte. Y pues la vida me trajo a estas tierras y pues agradecido con eso porque pues es un estado que me gusta bastante. Claro. Me ha tocado también a lo largo de mi trayectoria desarrollar algunos emprendimientos, negocios, inversiones que últimamente le he podido invertir gracias al retorno de capital que he tenido gracias a algunos emprendimientos buenos y pues lamentando un poco los malos, pero también aprendiendo de los fracasos que se tuvo en estos, ¿no? Pero actualmente pues en eso estoy y también me podrán encontrar dando clases de vez en cuando ahí en el TEC de Monterrey. Justo estoy en la Escuela de Negocios, estoy en la Escuela de Ingeniería y Ciencias perdón. De Ciencias Sociales colaboramos, pero no, ahí no doy clases. Donde sí doy clases también es en Educación Continua. Esta materia en específico se me hace bastante interesante, ya que son negocios para el área de salud y ahí regularmente tengo a puros doctores a nivel nacional. Que platicamos mucho justo de emprender en la industria de la salud. Ahí te digo, se me hace bastante interesante porque estos doctores pues ya te llegan con un capital que tú no ves en emprendedores regularmente. Okay. Y el problema ahí no es el dinero o el capital, el problema ahí es qué hago con estas grandes cantidades monetarias, ¿no? Okay. Entonces, ese me gusta bastante, pero no significa que no me guste también la parte del emprendimiento, digamos, social, consciente, tradicional, inclusive en cualquier etapa en la que se encuentren. También funjo como mentor y pues inversionista de algunos emprendimientos. No, pues ahí me vas a ver como oyente en alguna de tus clases. Con gusto, ¿no? Invitado, claro que sí. Muchas gracias. Sí, a los abogados no nos dan muchas de esas clases. No, y justo ayer me tocó estar de invitado en una clase de relaciones internacionales y era lo que me comentaban, ¿no? Que les gustaría tener un poquito más de interacción con negocios, emprendimiento, a lo mejor entenderlo un poco mejor ahora sí que al dinero, ¿no? Sí, totalmente. Si es algo que utilizamos, pues cómo lo generamos, cómo lo administramos y cómo generamos más. Sí, pues ¿no? El motor, ¿no? Pero bueno, René, quiero que me cuentes un poquito acerca de cómo empezó tu trayectoria, o sea, tuvimos una plática hace algunos días en la que me decías que desde niño tú le dabas duro a los negocios y de que ahí empezó. Me gustaría que me hablaras un poquito de esa trayectoria, ¿no? ¿Cómo empezó esa idea de a ver, quiero comprar algo, necesito generar dinero? ¿Cómo fue que fue iniciando ese camino? Creo que ese pensamiento es justo lo que yo tenía aquí como grabado bien en la mente, porque, bueno, para dar un poco más de contexto aquí a nuestros oyentes, tuve la fortuna de tener a mis dos, bueno, a mi papá y a mi mamá involucrados, tanto mi papá trabajando en un corporativo bastante relevante en Sonora, como mi mamá atendiendo una tienda de la esquina, ¿no? O sea, mini super se llamaba, vaya, la tiendita. Entonces, pues yo veía cómo mis papás se la pasaban trabajando, ¿no? Ahora sí que a mis dos hermanos mayores les tocó cuidarme un poco más, además que a mis papás. Sí. Pero yo me la pasaba, vaya, en la tienda de mi mamá. O sea, al final de cuentas, ahí no vivíamos ahí, pero bueno, estaba cerca de la casa. Y pues mucho tiempo me la viví ahí, pero en la parte, digamos, de atrás de la tiendita, sí, ¿no? La típica, sí. Ahora, lo interesante de eso es que cuando uno
tiene todo eso a su disposición, ¿no? Vamos a verlo desde esa perspectiva de niño, así como, oye, la tienda es de mis papás, o sea, se supone que todo es mío, ¿no? O sea, porque es de mis papás. Sí, sí. Pues obviamente en la educación, pues te dicen, oye, no es tuyo, o sea, cuesta dinero, Ganártelo. tienes que ganártelo, Claro. ¿no? Entonces en la mente de un niño es como, ¿y por qué me lo ganaría si ustedes se lo están ganando por mí? ¿No? O sea, Pues tú eres mi papá, ¿no? ¿sabes? O sea, Sí, claro. sí, o sea, digo, mente de niño. Sí, O claro, sea, creo claro, claro. que nos tenemos que quedar con eso, porque justo lo que yo le decía, no sé, a mi mamá o papá cuando yo quería algo es, oye, yo quiero estas papitas y a ver, estamos hablando de, no sé, 25 años atrás, ¿no? Un poquito más. Donde las papitas te costaban 3 pesos, ¿no? O sea, Sí. eran otros tiempos, ¿no? Sí. Pero a ver, 3 pesos también en aquel entonces, pues no era tan fácil hacerlos como Como- ahora. sí, sí, ¿no? sí. Entonces, 3 pesos, entonces yo decía, ok, pues digo, entiendo que cuesta eso, pero pues ¿cómo te lo pago? ¿No? O sea, soy un niño, ni modo que yo haga dinero para comprar eso, ¿no? Y justo la pregunta ahí, creo que fue lo importante, es el cómo te lo pago, ¿no? Entonces, ¿qué hacía mi mamá o mi papá? Honestamente, yo les agradezco mucho esa parte porque me decía mi mamá, no, pues si acomodas este estante y te queda bien, te voy a pagar 10 pesos. Ah, mira. Y yo, no manches, o sea, 10 pesos, o sea, No, hombre. me podría comprar 3 papitas. Super ¿no? O para sea, toda la semana. ¿sabes? O sea, en serio, ¿no? Y honestamente yo así, de, no, pues, o sea, trato cerrado. Sobre, sí. Y como les comentaba ahorita, o sea, yo tenía 2 hermanos, pues al final de cuentas ellos no creo que lo hayan visto por ese lado. Yo creo que yo sí me fui más por el lado de los negocios, como desde ahí como que capté esa chispa de, para obtener algo, pues necesito primero generar esa parte monetaria para poder intercambiarlo por ese algo que quiero, Claro. ¿no? Y gracias a que justo te comentaba que nací allá en Sonora y estaba tan cerca de la frontera, también teníamos la fortuna de vez en cuando de viajar a Estados Unidos. Ah, mira. Y esto, la idea era pues ir a compras que se tuvieran que hacer para Navidad o para cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. Pero aquí lo interesante es que no teníamos permitido, por así decirlo, por Santa Claus, ¿no? Ok. Sí. Un regalo de máximo, no recuerdo bien la cantidad, pero aproximadamente, ¿no? 60 a $100, ¿no? Ok. Es muy buen regalo y Sí. es uno para todo el año y la verdad es que lo agradezco mucho. Y era uno nada más, ¿no? Ajá. O sea, eso era de regla. Entonces, pues como niño, pues a lo mejor y quieres un poquito más, ¿no? Sí. O sea, digo, por lo menos a mí me pasaba que decía, ok, ya tengo un regalo que me va a dar Santa Claus. Ajá. En aquel entonces, honestamente, yo no sabía que Santa Claus no existía, ¿no? Entonces, pues, Sí, obviamente sí, me lo sí. daban mis papás. Pero ya tengo un regalo ahí que me va a dar Santa Claus. Y mis papás me dijeron que si yo quería otras cosas, pues tenía que hacer dinero para comprarlas, Sí. ¿no? Entonces, en mi mente decía, tengo un año para ahorrar y después gastármelo todo en Estados Unidos cuando viajemos. Entonces, así pensaba mi mente. Sí, Imagínate, sí, yo sí. todavía me acuerdo de esa mentalidad. Tenía 7 años cuando fue la primera vez que ahorré de esa manera. Porque, déjame te cuento, o sea, junté en un año como 800 pesos. Ok. Así, ¿no? O sea, Ok. digo, ahorita es muy poco, Sí, ¿no? Ahorita no, a lo pero- mejor y no suena a nada, ¿no? Pero para ese un día entonces, te lo gastas en toda la sí, comida y todos los gastos, gasolina, etcétera, ¿no? Vida de adulto. Sí. Pero para un niño, No, pues hombre, créeme es que fue una fortuna como... y luego hace 25 años. no manches, Exactamente, Sí, 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 ¿no? muchísimo. Entonces, justo, ¿no? Pues llegamos a Estados Unidos, apartamos mi juguete, vaya, para Santa Claus y después agarro otro y mi papá me dice, no, ese no te lo puedes llevar porque pues ya escogiste tu regalo, ¿no? Y yo le digo, no, es que este sí me lo puedo llevar porque yo lo voy a pagar. Ande, pues. Y ahí fue la primera vez que mis papás se enteraron que su hijo estaba ahorrando. Ok, ok, ¿No? ajá. Y así, fíjate que agarré como ese, pues no sé si llamarlo costumbre, disciplina, pero bueno, fue parte de mi vida el ahorrar cierta cantidad, dependiendo, digamos, de los ingresos que estuviera teniendo. Ujú. Pero pues, a ver, yo vuelvo a lo mismo de a lo mejor ahí tuve esa suerte, ¿no? De contar con esos padres
pues me daban chamba tan chico, ¿no? Pero también creo que tiene que ver con decidir el no salir a jugar esa hora por trabajar esa hora para así obtener tus 10 pesos, ¿no? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? ¿En qué vas a invertir tu tiempo? Esa parte creo que es muy importante para la parte del dinero, Sí. ¿no? En general. Eso por ese lado, ¿no? Ya después pasaron los años, ¿no? Y ¿qué será? Como igual, como 7, 8 años después, como a los 15, empecé a trabajar de DJ. A mí me gusta mucho la música. O sea, creo que es de mis cosas favoritas en la vida. La música, literal. Toco el piano bastante, pues bien, ¿no? Digamos, para un... No profesional, pero toco Pero suena bien. Y como que de ahí me entraron otros, o sea, ideas como otros instrumentos. Toqué la batería un rato. Fíjate que me pasó algo con la guitarra porque empecé a tocar la guitarra, pero como que la dejé porque mi hermano de en medio, el que me sigue a mí, también tocaba la guitarra y yo decía, no, yo no quiero tocar la guitarra porque él la va a tocar. Mejor yo toco el piano, pues batería. Para hacer la banda, ¿no? Exactamente, cosas distintas, ¿no? Ajá. Entonces, oye, digo... Una duda, ¿qué tipo de música tocabas? ¿En batería o en piano? O sea, que más bien, ¿qué tipo de música te gusta? O de DJ. De DJ. De DJ. Fíjate que electrónica. Electrónica, house sí, y... House, okay. Puede ser una. A veces, pues sí, me voy al techno. Okay. Me fui hasta el psycho, ¿no? Sí, a mí me encanta el acid techno. Sí. Está buenísimo. Pero sí, bueno. No, o sea, a ver, y está interesante porque justo de ahí, y qué buena pregunta, de ahí después surgen como más cosas, porque empiezo como DJ, trabajo como DJ, digo, para darles también un contexto, hace 15 años, más o menos, no, un poquito más, 16 años aproximadamente. Trabajar de DJ 5 horas me pagaban 300 pesos, ¿no? 300. Y a ver, estamos hablando de que yo tocaba 5 horas y aparte tenía que cargar montar y desmontar equipo con el que iba a tocar, ¿no? ¿Cuánto pesaba más o menos todo lo que llevas? No, pues en peso, no sé, 20 kilos cada bocina. ¿Cada bocina? Sí, cada bocina. No, y bueno, regularmente eran 2. Más el controlador, la laptop. Digo, eso no pesa, pero pues a final de cuentas pues lo tienes que cargar, ¿no? Entonces, esa parte, y ya después cuando fui, digamos, evolucionando por ahí, me pagaban 500 pesos 5 horas, ¿no? Igual, estamos hablando de 15 años atrás, entonces, pues algo es algo. Sí. Para unos que te gustan, igual 16 años de edad, ¿no? Y después, eso fue en la prepa, cuando agarré ese tipo de trabajo. Y después, en la universidad, justo me pasaron 2 cosas, y eso creo que cambia el juego por completo. Una fue que consigo una muy buena beca para estudiar en el TEC de Monterrey, y la otra fue que justo como tenía esa beca, me solicitan servicio becario para poder pagar, digamos, esta beca que me habían otorgado. Y trabajando con unas personas ahí en el servicio becario, me dicen, oye, tu trabajo pues está bastante bien y nos gustaría ofrecerte más bien trabajo ya en el TEC de Monterrey de una vez, ahorita en primer semestre. Sí. Y yo, ok, pero es que son muchas horas si le sumamos el servicio becario. Sí. Me dice, no, o sea, con lo que trabajes aquí estarías pagando lo del servicio becario. Entonces, no le sumes las horas de servicio becario y con eso serían podemos las 2 funcionar. en 1. Sí, las 2 en 1, ¿no? Entonces yo dije, no, excelente. y eso fue un parteaguas para mí porque me empezó a dar digamos, un ingreso fijo, ¿no? Mes a mes. Bajo, ¿no? Pero a ver, es el primer ingreso y creo que lo importante ahí es que te contrate una universidad tan prestigiada como lo es el TEC, ¿no? Y también otra cosa importante fue que ahí tuve una directora de carrera que se llama, porque sigue con vida, pero bueno, se llama, no sé cómo decirlo, pero es Lucía Galván, y ella en una clase bastante interesante nos dice, oigan, les voy a regalar 10 pesos de mi bolsillo para que en equipos de 5 personas pues generen la mayor cantidad de dinero que puedan en una semana, ¿no? A mí me pareció algo increíble. O sea, honestamente la mayoría de mis compañeros y compañeras dijeron, está horrible, qué flojera.
no sé por qué nos hacen estas cosas. Y yo dije, wow, o sea, excelente reto. O sea, para mí fue como lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Y aquí es donde empieza realmente a importar la parte de la actitud y de los contactos. Fíjate nada más que importante para el dinero. Agarro yo esos 10 pesos y me voy, bueno, más bien salimos de clase, le marco en aquel entonces WhatsApp no existía, ¿no? Estamos hablando del 2010, más o menos. ¿Qué mandaste un pin? No, le marco, o sea, llamadas sí había, ok, ¿no? ok. Y a lo mejor y WhatsApp sí existía, ¿no? A lo mejor está exagerando, pero se usaba más BlackBerry, Sí, ¿no? totalmente. En aquel Sí, entonces. los pings, sí. Y justo agarro y le marco a un amigo que tuve en la prepa. De hecho, sigue siendo mi amigo. Esa persona se llama Luis Islas. Y le digo, oye, yo recuerdo que en la prepa nos invitaste a la fábrica de paletas heladas que tiene tu papá. Ujú. ¿Todavía la tiene? Sí. Le digo, ok, ¿crees que me pueda vender 10 pesos de paletas heladas a precio de fábrica? Y se queda como, ¿qué está pasando, no? Y ya le di un poquito más de contexto y me dice, ok, sí, déjame hablo con él, tú ahorita lánzate para allá y cómprale 10 pesos de paletas. Ajá. Fíjate nada más, o sea, en el 2010, 2011, por ahí, la paleta costaba 10 pesos ahí afuera, o sea, en el centro, no Sí. sé, de la ciudad, ¿no? Paleta helada. El papá de mi amigo me la vendió por 3 pesos cada paleta, 3 pesos. ¿no? Ay. Entonces yo compré 3 paletas. Obviamente le dije a mi equipo me dijo, no estás loco, ¿cómo vamos a hacer paletas? Sí. Mejor déjanos pensar qué hacer. Yo desde ese día me puse a ver cómo hacerle y lo primero que se me vino a la mente fue, tengo este contacto, puedo conseguir este descuento, es algo que me alcanza con esta cantidad monetaria tan baja. Déjame bueno, también había otra regla que es una vez que escoges el producto o servicio no puedes cambiarlo, ¿no? Ok. Eso Tienes es que importante, quedar con digo, en eso. la vida real sí se puede. Sí, Ahorita claro. voy a tocar ese punto, pero aquí lo importante es no lo puedo cambiar. Entonces la decisión ahí estaba. Entonces van a ser paletas heladas sí o sí. Y estamos hablando de Sonora, donde hace pues calor. Sí, claro. ¿no? Entonces llego, le compro esas 3 paletas heladas. Imagínate nada más al papá, porque lo que hice fue agarro las 3, me salgo a su estacionamiento, las personas que se estaban estacionando para comprarle a él, las abordo yo en el auto y les digo, te vendo esta paleta al mismo precio que allá adentro, Ok. ¿no? Y me dice, sí, está bien. Entonces les vendí las 3 paletas ahí a unas personas que iban llegando y yo regreso y se las vendí a 10 pesos, entonces yo regreso con 30 pesos. Bueno, 31 porque me quedaba un peso de los Sí, 10 ahí pesos, de ¿no? sobra, ajá. Pero bueno, yo regreso con 30 pesos y justo me dice, ¿qué onda? Pues te las acabo de dar. Y yo, sí, es que se las acabo de vender a gente allá afuera. Y me dice, pues me funciona, ¿no? Al final de cuentas, pues yo las Yo vendo a estoy este ganando, precio. ajá. Ajá, tú estás ganando, pues me funciona que tú las promuevas. Sí, que la saques más rápido. Entonces, claro. dime cuántas necesitas y yo, pues cuántas me alcanzan con 30 pesos. Ok. Pues 10. Ok, dame 10. Me da 10. Salgo al estacionamiento, pues ya no había afluencia, ¿no? Para 10 paletas. Ok. Entonces empiezo a caminar en la cuadra alrededor, vendo las 10, a 10 pesos cada una, Ok. 100 pesos, ¿no? Regreso caminando. Regreso a la tienda, a la fábrica, vaya, de paletas heladas, y le digo, pues las que me alcancen, ¿no? Claro. Y así me fui yendo. Ese día creo que hasta ahí llegué en el aspecto de que compré esos 100 pesos y de ahí me fui a la casa y las metí al congelador. ¿De qué me di cuenta? Y esto creo que es una parte muy importante. Bueno, son varias cosas ahí importantes en esa reflexión. Digo, todavía no termina ahí. Pero en ese punto me di cuenta que se me había acabado el mercado, ¿no? Ok. Entonces yo tenía que buscar lugares o gente más lejos de la fábrica de las paletas heladas. Yo fíjate que lo que estoy pensando ahorita es que lo que hiciste es literal, buscaste una necesidad, ¿no? Que existía, que era la gente que está haciendo fila, necesitaba las paletas, ¿no? También buscaste una persona que te pudiera facilitar el acceso para satisfacer esa necesidad. Entonces, si tienes esa ventaja sobre las demás personas, por ejemplo, tus compañeros de clase, que no sabían de la existencia de, pues no sé, de la fábrica de paletas y que no pueden conseguir ese precio, tú identificaste
la persona que te podía ayudar a satisfacer esa necesidad. Y sobre todo, pues lo hiciste rápido, hiciste la acción, ¿verdad? Porque pues si te hubieras esperado un ratote, pues la gente se hubiera ido a la fila. Entonces yo creo que ese fue el caminito que hiciste, ¿no? De identifiqué que había una necesidad, busqué la ventaja competitiva de mi parte, que es el contacto con mi amigo, y satisfací esa necesidad. Creo que ese es como el core, ¿no? De cómo hacer dinero, ¿no? Rápidamente. Sí, sí, fíjate, y es algo que también digo mucho en mis clases, o sea, le acabas de dar al clavo, que sin darme cuenta, utilicé recursos que tenía a la mano. A ver, utilicé recurso económico que eran 10 pesos. Utilicé recurso humano que era el contacto de mi amigo, ¿no? El papá de mi amigo. Y utilicé también, como bien dices, pues la oportunidad o el momento para accionar, ¿no? Entonces, sí, o sea, totalmente como lo dices. Y justo creo que es como de las partes más difíciles de los emprendimientos el empezar. Claro. ¿No? Porque te quedas en la indecisión. En la teoría. En la teoría. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y fíjate que a mí, en lo personal, me ha pasado muchísimo. O sea, tengo unas ideas, ¿no? Tengo ya todo el proyecto y estoy a punto de sacarlo, pero digo no. O sea, como que entra esta justificación que uno la quiere disfrazar como perfeccionismo, pero es, yo diría, más como algo que te detiene, ¿no? Y te priva de estar intentando cosas que realmente te pueden dejar cosas. Ay, no, tiene que estar perfecto para salir, porque si no, no puede. Échalo a andar, inténtalo, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Yo creo que a nosotros lo que nos empujó en ese entonces fue nuestra directora. Okay. O sea, nuestra profesora, vaya. Y digo directora porque era directora de la carrera, ¿no? Pero esta profesora. Y creo que es un claro ejemplo de que si no hay nadie que te empuje, entonces ¿quién te empuja? ¿No? O sea, adentro de ti hay alguien que está colocando fechas y diciendo si para esta fecha no logro este objetivo, entonces me voy a mover hacia este lugar. O hay alguien dentro de ti que dice, estaría padre hacer esto, pero pues ojalá y algún día se dé la oportunidad de hacerlo. ¿No? Creo que eso cambia mucho. A ver, los sueños son alcanzables si solamente les ponemos una fecha para alcanzarlos. Si no, pues se quedan en sueños. Sí, totalmente. Entonces, pues creo que esa parte también es muy importante. Oye, pero sígueme contando y qué pasó después, pues, ya que te diste cuenta que no había mercado. ¿Qué fuiste a hacer o cómo lo solucionaste? Sí, digo, ahí para también pasarme a otra experiencia que me gustaría compartirles, lo que pasó fue que ya no teníamos mercado ahí, entonces se me ocurrió a mí ir de puerta en puerta de mis vecinos para venderles paletas. Cuando yo le conté a mis compañeros que ya había generado estos 100 pesos y la manera en que lo había hecho, pues les pareció interesante, pero pues también cuando les conté que teníamos que vender ahí puerta a puerta, a la mayoría de ellos les dio como pena. Esta parte también es interesante porque, pues imagínate, son vecinos y tú tocas su puerta, digo, los molestas, ahora sí, por así decirlo, para venderles algo, ¿no? Entonces, ahí mi idea no, pues al final de cuentas no era como, o sea, sí venderles algo, pero llegar con otro speech, o digamos, como le dicen ahora, con otro pitch, ¿no? Que es, hola, fíjate que te traje paletas heladas hasta la puerta de tu casa y pues me gustaría entregarte estas 5 por 50 pesos. ¿Te gustaría comprarlas o paso con el siguiente vecino? Entonces se quedaban como que, pues sí, somos 5 en la casa, está aquí, no tengo que salir al súper, pues échalas. Y así se fueron esas paletas de los 100 pesos. Pero volví al punto donde me acabé el mercado, que eran mis vecinos. Claro. ¿Y no tenías quien te ayudara, que eran tus compañeros? ¿No quisieron? Fíjate que sí me ayudó uno de los 5, los otros como que casi no. Y honestamente no me molestó para nada porque pues al final de cuentas yo estaba disfrutando mucho el proceso. Claro. Pero donde sí se puso más interesante fue justo donde ya no era con el mercado cercano, sino que ahora lo que hice cuando ya vendí estos 100 pesos de paletas, pues pude conseguir 1,000 pesos, ¿no? O sea, bueno, no 1,000 pesos, ahora que recuerdo que haciendo las cuentas creo que era menos, ¿no? Pero el caso es que pude conseguir una cantidad, fíjate nada más lo importante, que me permitió pagarle al papá de mi amigo por una renta de un carrito para tener paletas heladas dentro de ese carrito y llevarme el carrito al centro a vender en el centro.
de Hermosillo, Sonora. Sí. Y ahí, exactamente cuando teníamos el carrito, o sea, ya cuando yo tenía el carrito en el centro, ahí sí llegaron 2 compañeros. Y entre los 3 vendimos el carrito. De hecho, hasta ahí llegamos porque vendimos casi todas las paletas, pero las últimas se nos empezaron a derretir. Okay. O sea, sí nos hacía falta mercado para la cantidad de producto que habíamos comprado, ¿no? Ese también fue una buena enseñanza. Pero al final, con esos 10 pesos, pues logramos hacer más de 1,600 pesos en 4 días. Entonces, de que se puede hacer dinero con poco dinero, es posible. Y en mi caso, tuve la ventaja de tener 10 pesos, pero hoy en día puedo ver o sé que se puede hacer dinero sin dinero, ¿no? Es decir, sin dinero propio, perdón. Claro. Otra cosa que pudo haber hecho en aquel entonces es, oye, pues fíame o préstame 3 paletas heladas, ¿no? Vendo esas paletas heladas y ya conseguí 30 pesos. Y con esos 30 pesos inicio mi negocio. Claro. Entonces, hay una persona que creyó en ti, que dijo, ok, sí te voy a dar estas 3 paletitas heladas, que a mí no me cuesta mucho, para ver tú qué haces con ellas, ¿no? Claro. Entonces, esa pudo haber sido otra posibilidad que en aquel entonces, pues no lo hice así, ¿no? Pero sí me dio a entender que esa era otra posibilidad, que me llevó después a hacer mi otro negocio, que creo que también cambió mucho la perspectiva de cómo hacer negocios, ¿no? Y este negocio, que es la siguiente, digamos, fase en mi vida, es justo cuando me toca a mí más bien venirme acá a Querétaro. Como te comentaba, ya tenía este trabajo en el TEC allá, trabajaba de DJ, en el TEC, etc. Entonces había conseguido un poco de dinero para un auto que yo me quería comprar. Y en ese momento, pues un auto, o sea, realmente ni me acuerdo, creo que era un Escort. O sea, estamos hablando del 2000. O sea, en aquel entonces yo creo que costaba como unos 40,000 por ahí pesos. Es el primer carro que iba a tener en mi vida, ¿no? Y pues uno trabaja arduamente por ello. Sí. Entonces, sí, justo tenía como unos 35,000 pesos aproximadamente ahí ahorrados. Y digo, me costaron años, o sea, de ahorros. 35,000 pesos se dice muy fácil a lo mejor, pero no es nada fácil entre los 15 a los 18 conseguir esas cantidades. Por supuesto que no, sí. Pero personalmente fue complicado. Y justo pues llego acá a Querétaro y digo, no sé cómo voy a hacer dinero acá. Entonces, si yo me compro mi auto, creo que me va a generar más gasto. Pues probablemente pueda seguir yo, digamos, a pie, ¿no? Sí. Y mejor ese dinero lo invierto en algún negocio. Entonces me puse a pensar como qué tipo de negocio y dije yo, pues yo trabajaba para una empresa siendo DJ, ¿por qué no pongo una empresa de eventos? Y yo soy DJ y soy mi propio jefe, ¿no? Claro, por así decirlo. Sí. Y así le hice, digo, sí, utilicé esa cantidad monetaria justo para comprar los primeros equipos y, digamos, dar servicios muy básicos de DJ. Y algo muy interesante que pasó fue, hago la inversión, tengo todo el know-how, sé cómo hacer lana, sé cómo hacer que esto funcione. Lo que no tengo, y era algo que tenía ya, son contactos. Claro. ¿No? Entonces, nadie me conocía, pues nadie confiaba en que pues, le iba a entregar un servicio de calidad. Y le batallé mucho, o sea, por fácil así 5 meses no vi ni un peso. Yo a pie, con todo ese equipo guardado en mi casa, estorbando, por así decirlo, porque pues es un equipo grande, y sin vender ni un solo peso. Como al 6º mes dije yo, ¿sabes qué? Esto ya valió, o sea, nadie me va a comprar nada, o sea, y yo creo que esto hay que vender todo lo que tengo y pues ahora sí comprarme el carro, uno más barato porque pues revender las cosas va a hacer que bajen los precios. Sí, aunque no estén usadas, pues ya salieron, digamos, de la caja, ¿no? Sí. Y justo tuve una plática con un muy buen amigo, se llama Carlos Vera. De hecho, trabajamos en el mismo edificio ahora. Él trabaja en el piso 9 de mi edificio. Y él me dice, oye, sé que estás pasando por este mal momento. Pues mi papá también fue emprendedor, ahora es empresario.
y él me ha contado cómo ha sido pues su trayectoria. Me has contado pues que quieres vender todo y ya quieres tirar todo a la toalla, quieres tirar toda la basura, vaya, digo, revender todo. ¿Qué te parece si por un mes más me prometes que le vas a dar con todo al negocio? Así, olvídate de que todo lo demás existe, Claro. y te enfocas únicamente en tu negocio. Y le digo, va, o sea, por un mes te la compro, y si no, aquí mismo te firmo que vendo todo. Y él, órale, va. Fue- No, pues ese mes, y digo, aquí es donde uno, pues, pensaría que con las redes sociales ya lo tenía cubierto, digo, y en aquel entonces casi no se usaban, entonces no era tan fácil, bueno, no fácil, sino tan exponencial como podría llegar a ser un mensaje el día de hoy. Sí, con la publicidad pagada. Claro, ya que entonces no existía, Claro. creo que no existía la publicidad pagada, no me acuerdo la Sí, verdad. o por lo menos no era tan utilizada como Ajá. hoy en día, ¿no? Eso sí, Claro. eso sí, totalmente. Entonces dije yo, pues en vida real, o sea, algo que aprendí también de mis papás con la tienda era que ellos volanteaban. Entonces dije yo, Volantear, ¿qué? es decir, imprimes una hoja ok. donde pones información de Y tu vas y la negocio entregas a la y vas gente. y se la entregas a la gente. Ok. Entonces yo dije, pues volantear no creo que sea el camino adecuado, pero voy a mandar imprimir 1000 tarjetas que me costaron, me acuerdo muy bien, porque casi no tenía dinero. Entonces, 250 pesos, 1000 tarjetas, y para mí fue como Una inversión. mensualidad, Una inversión, sí. A ver si me alcanza, ¿no? Pero bueno, Jamás me voy a recuperar esa sí, pérdida ¿no? financiera. Porque pues ya tengo equipo ahí parado, Sí, que no claro. está generando, no manches. ¿Y cómo cuesta invertir cuando Sí. no estás generando nada? Sí, justo. sí. Entonces, pues agarro y esas 1000 tarjetas, pues me pongo todos los días a repartir. Ok. Ahora sí que donde estuviera, repartía. Y la verdad es que era muy raro. Yo creo que a muchas personas las saqué de onda, porque no conocía a la gente y me acercaba y les decía, oye, si alguna vez tienes algún evento, contáctame. Y le dejaba mi tarjeta y me iba. O sea, la persona podía estar en los tacos echando su taquito. Yo llegaba y los interrumpía, y disculpe que los interrumpa, y les dejaba la tarjeta. Ok. ¿No? A ver, fue lo mejor que pude haber hecho. Sí. Como así, literal, última semana del mes que le prometí a mi amigo, me contactan y me dicen, oye, me pasaron tu tarjeta y estoy buscando a alguien para un evento del fútbol americano del TEC de Monterrey, donde ahí va a haber mucha gente, y pues queríamos ver si podías darnos precio, ¿no? Madre. Y yo, pues sí, o sea, les doy precio, y así aprovecho, y nada más ustedes permítanme poner unas lonas en donde va mi espacio con mi número para promocionarme. Y fue como ese intercambio, y me dijeron que sí. Ok. Pero justo lo que sucedió fue que fue un buen servicio el que se otorgó, Ujú. que la gente vio las lonas, le tomó foto, y después de esa fiesta empezaron a llover. Caerte O sea, muchísimo. Ok. digo, fiestas de ese estilo, y estamos hablando de que pues por cada evento cobraba 1,600 pesos, ¿no? ¿Y cuánto duraban los eventos? 8 horas. 8 horas. Ok. Entonces, pues todavía estaba abajo. Ajá. Pero imagínate, todos los fines de semana con fiestas, Ok. al punto en el que en el 11º mes, contando del mes 0 al 11 Ajá. de ese año, había recuperado mi inversión inicial. Hombre, muy bien. O sea, del Sí. sexto mes que no traía Sí, nada, sí. en 5 meses se armó Recuperaste. la inversión inicial. Claro. Y para el año 2 ya había triplicado la inversión inicial. Y te cuento esto porque para el año 3 todavía, más o menos, digo, para no hacerte el cuento tan largo, todavía más, ¿no? Como al año 4 o 5 ya había sido un por 10, ¿no? O sea, yo había recuperado más o menos, había Sí, vendido sí. aproximadamente unos 400,000 pesos, ¿no? Algo así, ¿no? Ok. Y estamos hablando de que tenía yo unos 20 años, aproximadamente 20, 21. Ahí lo que aprendí de ese negocio fueron, bueno, varias cosas, pero 2 cosas que se me quedaron muy, muy así arraigadas fue, si tú no te das a conocer, nadie te va a conocer. Suena muy tonto, No, pero pero muy es cierto, la realidad, ¿no? Uno totalmente, piensa sí. que porque ya puso una tienda en línea, ya va a vender. No es cierto, eso no pasa. Claro. Y la segunda fue, si tú no reinviertes en tu negocio va a ser un fracaso.
Claro. Porque ese negocio pues me estaba dando capital, y capital que vaya, por mi edad pues yo me gastaba a lo güey, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Entonces pues no hubo reinversión, ¿no? O sea, ese capital se fue. Claramente me compré un auto, ¿no? Mejor que el que tenía planeado. Claramente me compré un celular más padre. A ver, en aquel entonces era el S4, ¿no? De Samsung, para que se den una idea de qué tan padre. Sí. Pero gastos de ese estilo, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, cuando yo veía por las utilidades del negocio, pues realmente no había porque me las había gastado en cosas personales, ¿no? Okay. Entonces, pues creo que por ahí ya empiezo yo a ver que sí se puede hacer lana, ¿no? A ver, ya tenía bastante lana porque la ahorré, pero también cuando la ahorras, pues nadie te la regala, ¿no? Claro, También debemos de ver esa parte. Te la ganas. Pero sí se puede hacer lana si le trabajas y le reinviertes. Y creo que aquí la clave es la inversión, ¿no? O sea, lo que realmente te va a generar esa riqueza, pues es la inversión, Claro. ¿no? Y hasta ese momento, con esta segunda historia, vaya de emprendimiento, pues yo tenía como muy claro lo que era hacer dinero, ¿no? Pero después, igual, a lo largo de la trayectoria, pues hice otros tipos de emprendimientos después de ese. Como que me dio mucha confianza el poder saber que sí podías emprender, hacerlo, ¿no? justo. Que podía hacerlo, exactamente. ¿Sabes cuál siento que es una de las batallas, por lo menos con las que yo, y me imagino que tú cuando estabas en el sexto mes también sufriste, era que la cuestión de la credibilidad, Claro. ¿sabes? O sea, y no solamente la que tienes tú contigo mismo, sino la que generas en tu entorno. Sí. Por lo menos yo soy una persona que pues, quiere enorgullecer a sus padres, le gusta que pues tener un círculo de amigos que estén, ¿sabes? Como diciendo, mira, este güey le está yendo bien, está echando ganas, haciendo las cosas bien, pero cuando justo las cosas no van bien, es cuando viene la cuestión de la credibilidad. ¿A ti cómo te fue con ese aspecto? O sea, Qué buena pregunta. Sí. No, qué buen tema y qué buena pregunta, porque totalmente tienes, bueno, a esa edad, más que ahora, me atrevería a decir, Sí. te importa mucho lo que piensen los demás, Sí. ¿no? Entonces, si fracasas como emprendedor, pues únicamente te van a ver como eso, como, es un emprendedor fracasado, ¿no? Sí. Si tienes éxito como emprendedor, es como, wow, o sea, porque tuvo éxito, es el Genio mejor. de negocios. ¿No? Sí. Y lo interesante del éxito es que se les olvidan todos los fracasos. Sí. Vaya, ¿no? O sea, ahorita lo comentaba rápidamente, pero después de este emprendimiento de eventos, pues hice otros 3 fallidos. O sea, no es porque pues ya le atinaste a uno, todos los demás van a salir bien. Las probabilidades aumentan, pero no necesariamente, ¿no? Claro. Y sí, o sea, realmente sí me importaba mucho todo ese tema, tanto de mis padres, de mis compañeros, pues gente cercana, Claro. ¿no? Amigos, familia en general, inclusive profesores, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, para mí sí fue muy importante esa parte. Pero fíjate que después me di cuenta que todas esas personas por las cuales a ti te importa lo que ellos piensan de ti, lo único que ellos quieren es que tú estés bien. Claro. Entonces, si tú estás bien fracasando con tu emprendimiento, ellos están bien. Claro. ¿No? Pero si tú estás súper rompiéndola con tu emprendimiento, ellos están súper también, ¿no? Okay. Entonces, al final de cuentas, ellos están para apoyarte, claro. ¿no? Entonces, yo creo que debes de mantener como ese pensamiento en la mente y pues ahora sí que darle a lo tuyo, ¿no? Claro. Y pues las consecuencias vendrán, sean buenas, sean malas, pues es algo que tú causaste con la acción, pero si no hay acción, no va a haber reacción, ¿no? Entonces, claro, es importante. Y fíjate que yo creo que una reflexión bien importante de lo que hiciste tú con tu empresa de audio es que ese amigo te guió por el buen camino de no lo dejes, o sea, sigue intentando. La cuestión es la acción, ¿sabes? Uno a veces se queda mucho... Me ha pasado que te quedas esperando a que suceda algo mágicamente, como tú dijiste, esperando a que te conozcan y no darte a conocer, ¿sabes? Pero tú como decidiste creer en ti y avanzarle y tomar acción en algo realmente, fue cuando te empezó a ir bien. Entonces, creo que es una lección bien importante de nunca dejar de darle y a pesar de que las cosas se vean negras y que tengas que pues invertir a pesar de que no te guste, si crees que tienes una buena visión y crees que vale tu servicio, síguele dando. Exactamente. Sí, totalmente. Y después, digamos que
tuve otro tipo de enseñanzas, ¿no? Más adelante, ¿verdad? Donde, claro, Ok. en la trayectoria esta de emprendimiento, donde justo mi mente estaba muy enfocada al cómo hacer dinero, Ujú. ¿no? Ahora sí que lo que todo mundo o lo que más veía yo en general es lo más importante de un negocio es hacer dinero, Sí. ¿no? Entonces, mi enfoque estaba siempre en dinero, 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 ¿no? Así Claro, como sí, siempre, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sin embargo, creo que el dinero es de las cosas más importantes, por lo menos aquí en este tipo de país en el que vivimos. Totalmente. Pero también hubo un profesor que él se llama Richard Briggs, él es de Estados Unidos, que él me enseñó que el dinero es únicamente una consecuencia de un producto o servicio que tú le entregas a la gente, que ellos están dispuestos a pagar por gracias a que tú estás resolviéndoles un problema o satisfaciendo una necesidad. Entonces, cuando yo lo veo desde esta perspectiva, digo, wow, o sea, mi idea siempre fue el cómo hacer lana. Ahora, más bien lo que tengo que pensar es cómo soluciono problemáticas o cómo genero o cómo satisfago necesidades, más bien, ¿no? Y esto apenas pasó en el 2015, o sea, estamos hablando de hace 10 años, donde esta enseñanza me cae y digo, ok, entonces vamos a generar cosas que realmente ayuden a las personas. Yo venía a ver del alimentos con la paleta helada y venía de los eventos sociales o de la fiesta Ujú. con la empresa de audio, ¿no? Entonces dije yo, pues al final de cuentas son satisfacciones de necesidades, este, más que otra cosa, ¿no? No vas a comer una paleta helada para nutrirte, ¿no? O sea, Claro. es más de que pues una necesidad que tenga un calor y pues me compro mi paleta helada para refrescarme, ¿no? Sí, claro. Si no contratas un audio, pues pones una bocina y pones música tú. Entonces tampoco estás, Sí. digamos, resolviendo una súper problemática, ¿no? Claro. Entonces me puse a pensar como qué podría hacer. Y en aquel entonces, justo regresando a esta parte de darnos a conocer, pues digo yo, pues algo que muchos necesitamos, ayuda con darnos a conocer. Entonces, ¿por qué no armar una empresa de marketing digital? En el 2016 fue cuando surge esta empresa, para ayudar a justo emprendedores y empresarios A darse a a conocer. darse a conocer, Claro. ¿no? Y así fue como arrancamos con este otro emprendimiento. Y lo interesante de ese emprendimiento fue justo que la necesidad surgió de un amigo, compañero, más bien de la carrera, que tenía una mueblería y me dice, oye, necesito una página web, pero no tengo dinero para hacer una página web. Lo único que tengo son, pues en aquel entonces $100, ¿no? Que serían como 2,000 pesos aproximadamente. Son 2,000 pesos, $100. Entonces no sé qué hacer. Y le digo, pues yo te la hago con esa cantidad. Y yo busqué a una persona que sabía usar WordPress, Ajá. y busqué a otra persona que sabía hacer textos. Y entre nosotros tres, pues hicimos esa página web y se la vendimos. Y con esos $100 les digo, ¿qué les parece si ahora hacemos nuestra página web? Hicimos nuestra página web y empecé a promover la página web. Después se sube, digamos, al barco o se asocia a otra persona a nosotros, éramos 4 socios y empezamos a vender bastante bien desde, digamos, el día cero. Otro contacto que tenía era una persona que tiene hoteles en Acapulco y me dice, oye, yo también, así como vi que le hiciste a nuestro compañero, también apóyame a hacer Una las página páginas para web mí. de mis hoteles, ¿no? Bueno, hoteles familiares, vaya. Y sí, las hicimos. Eso nos dio suficiente capital para seguir buscando más clientes. Imagínate nada más, o sea, estamos hablando de que al momento de abrir la empresa en el 2016, fue agosto del 2016, y oficialmente se lanzó, digamos, en octubre de ese año. Para el año que entra, justo en ese periodo de un año, con esos $100 que empezamos, ya se habían convertido casi en $1,000,000 de No pesos. manches. Como en 860,000 pesos. No manches. Para ese entonces ya tenía yo, junto con mis otros 3 socios, perdón, éramos 4, 6 colaboradores. Entonces éramos 10 en total trabajando dentro del negocio, ¿no? Ajá. Entonces, si ya lo pones así como 10 trabajando,
hay que pagar nóminas, pues realmente esas cantidades no son tan elevadas. Entonces, haciendo esa reflexión, específicamente con uno de mis socios, decimos, hay que crecer esto, porque si no vamos a perder a esta gente que es muy buena en lo que hace y nos ha permitido llegar a donde estamos. Y lo crecimos al 100% en el año siguiente. De hecho, rebasamos el 100%. O sea, de los 886 más o menos que se vendieron ese año, lo llevamos a 2.1, a 2.100.000 pesos en el año 2. Y dijimos, si podemos crecer a esta velocidad para el próximo año, pues creo que podemos ir por un buen camino. Entonces nos pusimos la meta de 4.4 para el año 3, lo logramos, 4.6. Y dijimos, pues si logramos 4.6, podríamos lograr más de 10. Sí, okay. Y justo en ese entonces nos llega una oferta para comprarnos el 55% de la empresa. Y interesante porque nos dicen, imagínate nada más, en ese entonces nada más habíamos vendido estos 2.2 millones que te comentaba, 2.1, 2.2. Y en aquel entonces nos hacen esta oferta de 8 millones por el 55% de su empresa, pero los socios me tienen que firmar que tienen que trabajar para mí 2 años. Así nos dijo el inversionista. Okay. Entonces no pueden trabajar en nada más que enfocarse en esto y desarrollar la empresa. Esa fue la parte que no nos gustó. Claro. Como que nos privaban de nuestra libertad en dos cosas, que era la toma de decisiones fuerte, porque ellos se quedaban con la mayoría del porcentaje de la empresa. Y el, digamos, vender nuestra alma, ¿no? Sí, por 2 años. Y a lo mejor mucha gente pues me dirá que fue una mala decisión, pero al final de cuentas estás vendiendo tu libertad viniendo de puro emprendimiento por más de 10 años de experiencia, ¿no? Más o menos. O sea, entonces era como unas por otras que a lo mejor y hubiera estado bien, pero la rechazamos al final de cuentas. Y lo interesante es que a pesar de que la rechazamos, después negociando con este inversionista, le dijimos, no necesitamos capital lo sabemos hacer, lo que necesitamos son contactos para venderle este capital. Entonces, no nos inyectes capital, pero te vamos a dar un porcentaje de la empresa mucho más bajo porque tú nos vas a dar contactos para vender más. Para no hacerte el cuento tan largo, esos $100 que nosotros le invertimos en el 2016, para el 2021 se convirtieron en casi, no llegamos, pero casi $1 millón. $1 millón. Logramos hacer, y yo, a mí, hasta de que me pongo a pensar en eso, y es para mí algo increíble porque me pongo a pensar, por ejemplo, en la actividad de los 10 pesos. Claro, las paletas, es exactamente lo mismo. Así, de que con 10 pesos, 1,700 pesos aproximadamente, ¿no? Con $100, o ponle tú con 1,000 pesos, vamos a decirlo así, 17 millones de pesos, ¿no? Entonces, y dije, wow, esa actividad pues sí da frutos, ¿no? 10 años después, porque te estaba hablando del 2011 cuando pasó eso, en el 2021 es cuando llegamos a esa cantidad, ¿no? Claro. Sin embargo, así como las buenas noticias y buenas cosas pasan, vendimos tanto que nosotros no teníamos la capacidad operativa para atender. Manejar ese volumen, ¿no? Para manejar ese volumen. Entonces, cumplimos con todos nuestros clientes, eso sí fue algo que cuidamos mucho mis socios y yo, pero al cumplir con nuestros clientes significó perder todo. Entonces, imagínate, pasamos de ser, o sea, del año 1 que éramos 4 a 44 en el 2020, pero luego en el 2021 pasamos a ser 4 otra vez, ¿no? Entonces, así como altibajos bastante interesantes, pero también me llevó a la parte de sí se puede hacer más cantidades monetarias si accionas con base en ello, ¿no? Creo que ahí donde se me fue a mí fue justo no estar preparado para crecer tan rápido el negocio y ser tan ambicioso de querer crecer sin importar nada más que el crecimiento, ¿no? Claro. Entonces, pues nada más sería como esa reflexión a hacer con esa parte, y una recomendación bastante importante que yo le daría a emprendedores si se encuentran en esa situación es hay que estar preparados porque de un día para otro puedes llegar a crecer en 100% y son oportunidades que no suceden muy a menudo. Entonces estar preparados sería
lo mejor que puedes hacer para seguir creciendo. Porque, a ver, estamos hablando de cantidades muy buenas, pero yo sí le veía un futuro de... Mucho. O sea, claro. mínimo 100 millones, ¿no? O sea, para arriba. Claro. Y bueno, no se cumplió, pero de que se pueden lograr cantidades, se pueden lograr. Lo que pasa es que tenemos aquí en la mente, vaya en nuestra cabeza, pues que esas cantidades son inalcanzables porque estamos acostumbrados a no generarlas, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante. O sea, creo que para hacer dinero no solamente necesitas una buena idea. O sea, es accionar, disciplina, reinvertir y nunca dejar de aprender. O sea, yo creo que esa parte también para mí ha sido crucial. Nunca dejar de aprender y también, digamos, no dejarte llevar por el ego, siempre tener los pies en la tierra, ser humildes y escuchar. Todo el mundo tiene muchas cosas valiosas que compartir. Si nosotros nos cerramos en nuestro mundo, pues nos podríamos perder de oportunidades de aprendizaje bastante relevantes para nosotros, ¿no? Entonces, creo que esas serían como unas recomendaciones que me gustaría compartir. Claro. No, hombre, yo justamente te iba a preguntar qué le recomendarías, ¿no? A un emprendedor que pues quiere seguir este camino. Pero René, fíjate que me encantó la charla que me diste y me gustaría seguir platicando más, pero pues justo se nos va a acabar el tiempo de cabina y pues te quiero agradecer todo el tiempo que me das y la experiencia que nos compartes. Muchísimas gracias. Créeme que me llevo yo muchos aprendizajes y sé que la gente que nos llegue a escuchar también va a aprender muchísimo de ti. Espero en un futuro que vuelvas a venir para seguirte preguntando más porque siento que necesito de que entender la información, ¿sabes? De que sacar más información de ti porque tú eres una persona que pues es muy movida y la verdad yo admiro y respeto mucho eso y tu trayectoria sobre todo. Muchas gracias, René, por acompañarnos. No, al contrario, Roberto, un gusto estar aquí, un placer. Qué bueno que me invitaste y a mí me encanta hablar de estos temas, ¿no? Entonces, cuando gustes, no, pero muchas gracias. Aquí estamos. Ya para otro te voy a traer un café. Ándale, mínimo. Pero para arrancar. No te vayas el domingo a comer, porque... No, para arrancar motores. Justo, pero bueno, muchas gracias, ¿eh? Al contrario, muchas gracias a ti.